Esta mañana me he quedado mirando mi mano derecha durante varios minutos. No era algo planeado. Estaba en el escritorio, acababa de terminar de escribir una hipótesis sobre la curvatura del espacio-tiempo en regiones de baja densidad. Una pregunta que llevo meses dándole vueltas. Y cuando levanté el bolígrafo para releer lo que había escrito, me detuve en la mano. No en las notas. En la mano. 62 años. Nudillos con historia. Las manchas del tiempo en el dorso. Una vena que sobresale por encima del índice que no sobresalía así hace 20 años. Y la hipótesis que acababa de escribir, ese pensamiento sobre la curvatura del espacio en los bordes del universo observable, la había pensado con exactamente la misma velocidad y la misma curiosidad que a los 27 años, cuando empecé a enseñar relatividad general y cada clase era una expedición a territorio que apenas conocía. El espejo del baño me dice una cosa: la mente no recibió ese memo. Hay algo en esa paradoja que no es nostalgia, no es negación, no es el autoengaño de alguien que se niega a aceptar que el tiempo pasa. Es algo más preciso, más verificable, más perturbador de una manera que todavía no sé cómo resolver del todo. Y lo que quiero examinar esta noche es exactamente eso. ¿Por qué envejece el cuerpo si algo en nosotros no parece recibir la misma instrucción? Antes de entrar en materia, necesito ser honesto sobre cómo llegué a esta pregunta. Hace unos días encontré entre los papeles del escritorio una fotocopia de una carta. Era una carta de Albert Einstein, escrita el 19 de marzo de 1953 desde Princeton. El destinatario era la reina Elizabeth de Bélgica, con quien Einstein mantuvo una correspondencia que duró décadas y que es, en mi opinión, una de las colecciones de cartas más honestas que Einstein dejó. No las cartas a colegas, donde el tono es más técnico. Las cartas a Elizabeth, donde Einstein escribía como quien habla de verdad con alguien que entiende. En esa carta de 1953, Einstein tenía 74 años. Escribió algo que, cuando lo leí la primera vez, hace unos años, pasé por encima demasiado rápido. Esta vez no lo hice. Escribió, y traduzco lo más fielmente que puedo, que experimentaba un desprendimiento gradual del momento presente, una sensación de ser transportado hacia una extensión atemporal, que experimentaba un desprendimiento del momento presente. Un físico de 74 años, describiendo su propio envejecimiento no como deterioro, no como decadencia, sino como una especie de desplazamiento hacia algo que no tiene coordenadas temporales precisas. Eso no es religión, no es metáfora poética, es la descripción de una experiencia concreta, hecha por alguien que pasó toda su vida midiendo el tiempo con más precisión que nadie. Y sin embargo, cuando leí esa frase esta mañana mientras miraba mi mano sobre el folio con la hipótesis recién escrita, entendí que Einstein estaba describiendo algo que yo reconocía. Eso es lo que quiero examinar. No la espiritualidad del envejecimiento, la paradoja concreta, verificable, que la neurociencia y la física del tiempo están empezando a iluminar sin haberla resuelto todavía. Permítanme empezar por la ciencia, porque creo que es el camino más honesto. En 2024, en la revista Frontiers in Psychology, y en 2025, en el Journal of Gerontology, se publicaron estudios que examinaron algo que los investigadores llaman el Age Identity Gap, la brecha entre la edad cronológica y la edad subjetiva. El resultado no era nuevo como observación general. Lo nuevo era la precisión con que lo cuantificaron y las implicaciones que encontraron. Los adultos mayores de 60 años se sienten consistentemente un 15 o un 20% más jóvenes que su edad cronológica. Alguien de 70 años se siente en promedio como si tuviera 55, y esa brecha no disminuye con la edad, aumenta.
A medida que el cuerpo lleva más marcas del tiempo, la distancia entre lo que el espejo muestra y lo que uno siente desde adentro se hace mayor. Piénsenlo un momento. La tendencia más natural, si el cuerpo y la mente envejecieran al mismo ritmo, sería que esa brecha permaneciera constante o disminuyera. Que con el tiempo uno fuera ajustando la imagen interna a la externa. No ocurre así. Y lo más interesante de esos estudios no es el dato de la brecha. Es lo que encontraron cuando examinaron a quienes tenían mayor discrepancia positiva entre la edad cronológica y la edad subjetiva. Las personas que se sienten significativamente más jóvenes por dentro de lo que el cuerpo muestra tienen mejor funcionamiento cognitivo, menor mortalidad, no como correlación débil o espuria, como correlación robusta que se mantiene cuando se controlan otras variables. Sentirse más joven por dentro no es negación, no es fantasía, es adaptativo. Eso es lo que dice la ciencia. Y eso, me parece, es el punto de partida honesto para la pregunta del título. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el cerebro construye una experiencia interna de la propia edad que sistemáticamente no coincide con lo que el calendario dice? La respuesta, en términos de neurociencia, tiene que ver con algo que los investigadores llaman la disociación del envejecimiento entre cuerpo y cerebro. Permítanme ser preciso aquí, porque la precisión importa. El cerebro no es un sistema homogéneo que envejece todo al mismo ritmo. Es un sistema de sistemas, cada uno con su propia curva de envejecimiento, su propio calendario biológico. Las estructuras del hipocampo, que gestionan la memoria episódica y la orientación espacial, muestran deterioro marcado desde los 60 años. El cerebelo, que coordina el movimiento, pierde eficiencia de manera progresiva. La amígdala, que procesa las respuestas emocionales de alerta, se vuelve menos reactiva. El procesamiento de velocidad disminuye. Todo eso es real. Todo eso contribuye a lo que uno experimenta como envejecimiento del cuerpo y de algunas funciones. Pero hay otras estructuras que cuentan una historia diferente. La corteza prefrontal, que gestiona la toma de decisiones, la regulación emocional, el pensamiento complejo, el cíngulo anterior, que integra la experiencia emocional con la narrativa de quién soy. Las redes de identidad narrativa que construyen la continuidad de la propia historia personal. Esas estructuras, con estimulación cognitiva, muestran plasticidad hasta los 75 años y más allá. No idéntica a la de los 30 años, pero real, funcional. Distinta de la curva de envejecimiento de las estructuras motoras y espaciales. Lo que esto significa en términos prácticos es que el yo que piensa y recuerda quién es, el yo que tiene curiosidades, que formula hipótesis, que reconoce su propia historia personal como continua, tiene un reloj biológico diferente al yo que camina y ve y coordina el movimiento. No es la misma velocidad. El yo de la identidad narrativa envejece más lento que el yo del cuerpo en movimiento. Y eso, me parece, es la base neurológica de la paradoja del título. La sensación de que algo por dentro no coincide con lo que el espejo muestra no es un error de percepción, no es negación. Es que partes del sistema que nos hacen ser nosotros envejecen en tiempos genuinamente distintos. El espejo te muestra una cosa: la corteza prefrontal todavía no recibió ese comunicado. Ahora bien, todo esto es biología. Todo esto es verificable con resonancias magnéticas y análisis estadísticos. Y yo estoy contento de que exista porque me permite hablar de la paradoja sin recurrir a lo metafísico cuando no es necesario. Pero hay una parte de la pregunta del título que la biología no responde completamente. Si tu alma es eterna, ¿por qué tu cuerpo envejece tan rápido? No he dicho todavía nada sobre el alma. He dicho cosas sobre la neurociencia de la identidad, sobre la disociación del envejecimiento, sobre el Age Identity Gap.
Eso no es lo mismo que decir que el alma es eterna. Y aquí es donde necesito ser honesto sobre lo que Einstein dijo y lo que no dijo. Porque hay una tentación en este tipo de preguntas de saltarse pasos, de tomar la paradoja de la experiencia, la sensación de que algo interno no envejece al mismo ritmo que el cuerpo, y convertirla directamente en evidencia de la inmortalidad del alma. De construir un argumento que diga, como me siento joven por dentro, mi alma debe ser eterna. Ese salto es demasiado grande, y Einstein no lo hacía. Lo que Einstein hacía era algo diferente, más honesto y, en mi opinión, más interesante. Volvamos a la carta a la reina Elizabeth de 1953. El contexto de esa carta importa. Elizabeth de Bélgica no era una interlocutora ordinaria para Einstein. Era una mujer de formación científica y musical que había perdido a su marido, el rey Alberto, en 1934 y que desde entonces mantuvo una correspondencia con Einstein que duró 2 décadas. Son cartas entre dos personas mayores que hablan con una franqueza que es difícil de encontrar en la correspondencia pública de Einstein. En esa carta, Einstein tenía 74 años. Elizabeth tenía 76. Está autenticada en los archivos Princeton. No es una cita que circula sin respaldo. Es un documento real. Y en ese documento, Einstein describió su propia experiencia de envejecer no como un deterioro que había aprendido a aceptar, sino como algo que él llamó un desprendimiento gradual del momento presente. Una sensación de ser llevado hacia algo atemporal. No dijo que eso fuera el alma. No usó esa palabra, pero describió algo que la biología sola no termina de explicar. Porque la neurociencia puede explicar por qué la identidad narrativa envejece más lento que el cuerpo. Lo que la neurociencia no explica fácilmente es la sensación específica de Einstein. No solo sentirse más joven por dentro, sino la sensación de que el yo se va desprendiendo de su ancla en el presente cronológico. Como si el tiempo tuviera menos poder sobre la experiencia interna de lo que tiene sobre el cuerpo. ¿Qué dice la física sobre eso? Einstein, en varios escritos de su carrera, formuló lo que se conoce como la teoría del universo bloque. La idea, que deriva de la relatividad especial, es que el pasado, el presente y el futuro no son 3 estados distintos de la realidad. Son coordenadas en una estructura cuadridimensional que existe en su totalidad. El universo bloque significa que el momento en que tenías 5 años no desapareció cuando dejaste de tener 5 años. Sigue siendo una coordenada real en el tejido del espacio-tiempo, tan real como el momento en que estás escuchando esto ahora. Eso no es metáfora. Es una consecuencia directa de la relatividad especial que ningún físico serio discute como concepto, aunque su interpretación filosófica siga siendo objeto de debate. En El mundo como yo lo veo, publicado en 1931, Einstein describió la conciencia individual como una ilusión óptica, el yo separado, la sensación de ser un observador distinto del resto del universo, como algo que la física no sostiene completamente. Eso ha aparecido en varios videos de este canal desde el ángulo del yo separado como ilusión. Pero esta noche, el ángulo es diferente. La pregunta que me interesa esta noche es, ¿qué ocurre con esa ilusión óptica cuando empieza a disolverse con el envejecimiento? Si el yo separado es una ilusión óptica construida por la mente dentro de ciertos parámetros, ¿qué pasa cuando esos parámetros empiezan a cambiar? Cuando el cuerpo envejece y la mente se desincroniza del presente cronológico de una manera que Einstein describió como desprendimiento hacia una extensión atemporal. Es posible que lo que Einstein experimentó a los 74 años, ese desprendimiento del momento presente,
fuera precisamente la disolución progresiva de los parámetros que construían la ilusión óptica del yo separado. Y si esa disolución, lejos de ser una pérdida, fuera un acceso. No puedo responder esas preguntas con certeza. No creo que nadie pueda. Pero me parece que son las preguntas correctas para lo que el título promete. Déjenme contarles algo personal. Tengo un alumno, bueno, ya no es exactamente alumno, fue alumno hace 15 años, que se llama Marcos. Marcos estudió física conmigo en Valladolid y después hizo el doctorado en Madrid. Ahora investiga cosmología teórica. El año pasado vino a visitarme. Pasamos la tarde en el despacho hablando de física y de otras cosas, como hacen los antiguos alumnos que se convierten en colegas. Y en algún momento de la tarde, Marcos dijo algo que me quedó resonando. Dijo: lo que más me sorprende de Einstein no son las ecuaciones, es que Einstein describió la experiencia de pensar como algo que ocurría fuera del tiempo, como si las ideas llegaran desde un espacio donde el tiempo no era una variable. No sé si Marcos tenía en mente la carta a Elizabeth. Probablemente no la había leído, pero estaba tocando algo parecido desde la experiencia propia de alguien que pasa las horas haciendo física teórica. Hay algo en el pensamiento abstracto intenso que se parece a lo que Einstein describía, una sensación de que el yo que está pensando no está exactamente en el momento presente, está en otro lugar, en un espacio de posibilidades y conexiones donde el tiempo cronológico tiene menos peso. Los atletas lo llaman el estado de flujo. Los músicos lo conocen de otra manera. Los contemplativos lo han descrito durante siglos con el lenguaje de sus tradiciones. Einstein lo describió con el lenguaje de la física y lo describió como algo que aumentaba con la edad, no que disminuía. Eso es lo que me detenía en la carta de 1953. No que Einstein dijera que el alma sea inmortal, sino que a los 74 años, con el cuerpo ya marcado por el tiempo, Einstein describiera el envejecimiento como un desplazamiento hacia algo atemporal, no como un acercamiento a la nada. Eso requiere una pausa. Quiero volver a la física del tiempo, porque creo que hay algo ahí que no se ha dicho bien todavía esta noche. La teoría del universo bloque tiene una implicación que suele pasarse por alto en las versiones populares. Si el yo de los 25 años sigue siendo una coordenada real en el espacio-tiempo, entonces la pregunta de qué queda cuando ese yo envejece no tiene una sola respuesta. Desde la perspectiva del presente cronológico, ese yo de 25 años está en el pasado, inaccesible, desaparecido en el sentido cotidiano, pero desde la perspectiva del universo bloque, ese yo no desapareció. Sigue siendo tan real como el yo de hoy, igual de presente en el tejido cuadridimensional del universo. Einstein lo dijo de una manera que se ha convertido en una de las citas más repetidas, aunque en este caso sí es verificada. Para nosotros, físicos creyentes, la separación entre pasado, presente y futuro tiene solo el significado de una ilusión, si bien pertinaz. Lo escribió en la carta a la familia de Michele Besot en 1955, días antes de su propia muerte. Si la separación entre pasado y presente es una ilusión pertinaz, si el yo de los 25 años sigue siendo real, en el mismo sentido que el yo de hoy, entonces la pregunta de si el alma envejece tiene una capa adicional de complejidad. El alma, si existe como algo más que el conjunto de los estados cerebrales presentes, no existe solo en el momento actual. Existe en todas las coordenadas del espacio-tiempo donde ha estado. El yo que sientes ahora no es el único yo que existe en el sentido que la física sugiere. Eso no resuelve la pregunta. No dice si el alma es eterna en el sentido en que sobreviva después de la muerte. Pero dice algo sobre por qué la experiencia interna de la edad no coincide con el calendario del cuerpo. Si el yo de identidad no existe solo en el presente cronológico,
si tiene coordenadas en todo el espacio-tiempo donde ha sido, entonces es comprensible que no se sienta atado de la misma manera que el cuerpo al momento presente. El cuerpo es completamente presente. El yo de identidad, en cierto sentido, siempre ha sido un poco atemporal. Einstein lo describió como desprendimiento, como una sensación de ser transportado hacia una extensión atemporal. No dijo que eso fuera el alma, pero describió algo que es coherente con la idea de que la conciencia tiene una relación con el tiempo que no es idéntica a la del cuerpo. Y eso, me parece, es lo que la pregunta del título estaba buscando sin saberlo. Hay algo más que quiero examinar, algo biográfico sobre Einstein, que esta noche tiene un ángulo específico. En abril de 1955, cuando Einstein tenía 76 años y el aneurisma de aorta que lo estaba matando ya no podía ignorarse, los médicos plantearon la posibilidad de una operación. Einstein rechazó la operación. Dijo algo que quedó registrado en varios testimonios de las personas que estaban con él en ese momento. Dijo que le parecía de mal gusto prolongar artificialmente la vida cuando había llegado el momento, que quería irse cuando tocara, con la misma elegancia con que ocurren las cosas que tienen que ocurrir. Esa última noche, en el hospital de Princeton, tenía hojas de papel en la mesilla con ecuaciones, notas sobre la teoría del campo unificado que había perseguido durante décadas. Siguió trabajando hasta donde pudo, no de desesperación, no de negación, de consistencia. Einstein sabía que su cuerpo tenía un contrato diferente que su mente. Lo sabía en sentido biológico, lo sabía en sentido personal, desde la experiencia de décadas, y lo aceptó no con resignación, sino con algo que solo puedo llamar coherencia física. El cuerpo tiene su calendario, la mente tiene el suyo, y Einstein, que había pasado toda su vida estudiando cómo funciona el tiempo, no vio contradicción en eso. El cuerpo envejece según sus leyes. La conciencia tiene otro tipo de contrato. La pregunta del título, si tu alma es eterna, ¿por qué tu cuerpo envejece tan rápido?, tiene una premisa que vale la pena examinar. La premisa es que debería haber consistencia entre el ritmo de envejecimiento del cuerpo y el ritmo de envejecimiento de lo que uno llama alma o conciencia. Como si ser un sistema coherente requiriera que todas las partes del sistema siguieran el mismo calendario. Pero la física nos dice que el universo no funciona así. No hay una sola escala de tiempo universal que aplique a todo por igual. Los relojes en movimiento relativo marcan tiempos diferentes. Los relojes en campos gravitacionales distintos marcan tiempos diferentes. El tiempo no es una sola cosa que avanza uniformemente para todo lo que existe. ¿Por qué asumimos que el cuerpo y la conciencia deben envejecer al mismo ritmo? La neurociencia nos dice que ni siquiera dentro del cerebro todas las estructuras envejecen igual. El hipocampo tiene un calendario, la corteza prefrontal tiene otro. La disociación entre el yo que siente quién es y el cuerpo que envejece no es un error del sistema, es la arquitectura del sistema. Y si la conciencia, lo que Einstein llamaba el yo como ilusión óptica de la separación, tiene una relación con el tiempo que la física del universo bloque sugiere que podría ser diferente de la relación que el cuerpo tiene con el tiempo, entonces la paradoja del título empieza a parecer menos paradoja y más descripción. No el alma que no envejece porque es inmortal por diseño divino, sino la conciencia que tiene, desde el principio, otro tipo de contrato con el tiempo. Un contrato que se hace más visible, no menos, cuando el cuerpo empieza a marcar con más claridad su propio calendario. Einstein, a los 74 años, experimentó eso como desprendimiento hacia una extensión atemporal, no como pérdida, como cambio de textura en la relación con el tiempo.
Hay personas que van a escuchar lo que he dicho sobre el universo bloque y sobre la disociación del envejecimiento y van a pensar, muy bien, esto es ciencia, pero no responde la pregunta que me quita el sueño. La pregunta que me quita el sueño no es si me siento más joven por dentro, es si algo de mí va a sobrevivir cuando el cuerpo muera. Esa es la pregunta real detrás del título, y sería deshonesto de mi parte pretender que la he respondido. No la he respondido. Einstein tampoco la respondió. La física no la responde todavía. Lo que sí tenemos es algo que me parece valioso, aunque no sea la respuesta completa. La física nos dice que el pasado existe, que cada momento vivido es una coordenada permanente en el tejido del espacio-tiempo. El yo de los 25 años, el yo de los 40, el yo que está pensando ahora mismo, siguen siendo reales en el sentido que la relatividad especial da a ese término, no en la memoria de alguien, en la estructura del universo. Eso no dice si hay una continuidad de experiencia después de la muerte física. No lo sabemos, no tenemos instrumentos para medirlo. Pero sí dice algo sobre la permanencia de lo vivido. Cada momento real que tuvo lugar sigue siendo real en el universo bloque. No metafóricamente, físicamente. Y la conciencia que estuvo presente en esos momentos, el yo que los vivió, es parte de esa permanencia en un sentido que la física sugiere, pero no ha terminado de articular. La pregunta correcta no es por qué el alma no envejece, es qué parte de ti lleva el calendario del cuerpo y qué parte no lo recibió. Hay algo que quiero contarles antes de cerrar. Mi padre murió a los 83 años. Los últimos años los pasó con una movilidad muy reducida. Las piernas no le respondían como antes. La vista había empeorado de manera significativa. Salía poco. Pero en las conversaciones que tuvimos en esos últimos años, mi padre era exactamente el mismo hombre que yo recordaba de cuando tenía 40. El mismo sentido del humor, la misma manera de construir los argumentos, la misma curiosidad sobre las cosas que no entendía y que se empeñaba en entender. Una vez, en el último año de su vida, me preguntó sobre la relatividad del tiempo, no porque hubiera leído sobre ello, porque había escuchado algo en la radio y no le había quedado claro. Le expliqué el universo bloque, la idea de que el pasado sigue siendo real en el espacio-tiempo, que cada momento que había vivido seguía siendo una coordenada permanente en la estructura del universo. Se quedó callado un momento. Luego dijo con la misma llaneza con que decía las cosas importantes: eso significa que los momentos que viví no desaparecieron. No lo dijo como consuelo religioso, lo dijo como verificación de algo que había sentido, pero para lo que no había tenido palabras. Sí, le dije. Eso es exactamente lo que significa. Se quedó satisfecho con eso. No pidió más. Para él era suficiente. No sé si tenía razón en sentirse satisfecho. No sé si la física del universo bloque es consolación suficiente para lo que la pregunta sobre el alma está buscando. Probablemente no lo es, no completamente. Pero había algo en la manera en que mi padre lo procesó que me parece que apunta a algo real. El cuerpo lleva el calendario que la biología le impone. La conciencia, lo que mi padre hubiera llamado su manera de ser, siguió siendo la misma hasta el final. No porque el tiempo no hubiera pasado, sino porque hay algo en la continuidad de la experiencia que no está completamente atado al deterioro del cuerpo. Einstein lo llamó desprendimiento hacia una extensión atemporal. La neurociencia lo llama disociación del envejecimiento entre las estructuras de identidad y las estructuras motoras. Mi padre lo llamó los momentos que viví no desaparecieron. Son tres maneras diferentes de tocar la misma cosa desde ángulos distintos. Y esa cosa no tiene todavía un nombre completamente satisfactorio. No en la física, no en la neurociencia,
no en la filosofía. Lo que sí tiene es una presencia verificable en la experiencia de casi todo el mundo que llega a cierta edad. La sensación de que algo por dentro no coincide con el espejo, que el yo más profundo, el que formula las preguntas, el que reconoce la propia historia, el que tiene curiosidad, no recibió el mismo memo que el cuerpo. No sé si eso es el alma en el sentido teológico, pero me parece que es algo, y que ese algo merece ser examinado con honestidad en lugar de descartado como ilusión o inflado como prueba de inmortalidad. Einstein, que fue honesto sobre los límites de lo que podía saber, no reclamó más de lo que tenía. Describió su experiencia, la conectó con lo que la física sugería y la aceptó como parte de lo que significa envejecer con una mente que sigue siendo lo que siempre fue. Voy a cerrar con algo que me parece más importante que cualquier conclusión que pueda formular. Esta mañana, después de quedarme mirando mi mano derecha sobre el folio, con la hipótesis recién escrita, volví a la hipótesis. 62 años, nudillos con historia, y la misma velocidad de pensamiento, la misma curiosidad, el mismo asombro ante la pregunta que no tiene respuesta todavía, que a los 27. No es negación, no es vanidad, no es el autoengaño de alguien que no acepta el paso del tiempo. Es, creo, la evidencia más directa que tengo de que la pregunta del título es real. Algo en mí no recibió el mismo calendario que la mano. No sé si eso es el alma, en el sentido que las tradiciones religiosas le dan a esa palabra. No tengo acceso a esa información con la certeza que quisiera, pero sé que Einstein, que tenía acceso a la física y a la honestidad personal que pocos tienen, describió algo parecido a los 74 años. Y no lo describió como pérdida, lo describió como un desplazamiento hacia algo atemporal, como si el envejecimiento, lejos de acercar a la nada, fuera abriendo algo, como si la ilusión óptica del yo, separado del que habló en 1931, fuera disolviéndose progresivamente en algo más amplio que no tiene coordenadas precisas en el tiempo cronológico. Eso no resuelve la pregunta de si hay algo después de la muerte, pero reformula la pregunta de manera que me parece más honesta que las versiones simples. No porque el alma no envejece, sino qué parte de ti lleva el calendario del cuerpo y qué parte tiene un contrato diferente con el tiempo. Y si esa parte, a medida que el cuerpo lleva más años de mundo, no se acerca a la extinción, sino que se despeja de algo, de la ilusión óptica de la separación que la mente construyó para funcionar dentro del tiempo. No tengo la respuesta completa. Einstein tampoco la tenía. Pero hay algo en la pregunta que no se cierra con facilidad. Y eso, para mí, es señal de que vale la pena seguir haciéndola. Esta noche, si les parece, cuando estén a punto de dormir, hagan lo que yo hice esta mañana. Miren sus manos y luego noten lo que hay por dentro. La parte que formula preguntas, la parte que recuerda, la parte que se asombra todavía. Y pregunten sin necesidad de resolver nada esta noche. ¿Cuándo exactamente envejece uno por dentro? Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.